La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho, en verdad, a Leopoldo Maldonado, oficial del Programa Protección y Defensa de Artículo 19, que esté con nosotros vía telefónica para dar a conocer la situación actual de la libertad de expresión en México ante la cifra terrible que existe en el caso de violencia contra periodistas y lugar tan cuestionable que tenemos en relación al crimen contra periodistas asesinados. México entre los primeros lugares, entre los 3 primeros lugares de asesinatos a periodistas en el mundo. Leopoldo, muy importante tu presencia con nosotros la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo. Te saluda Marcela Pámanes. Hola Marcela, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Leopoldo, el asesinato cometido contra esta periodista de Chihuahua, que dice el gobernador tocaba temas sumamente álgidos dentro de la agenda periodística. Por un lado el narcotráfico, por otro lado la vinculación política. Pero pues es que a eso nos dedicamos, ¿o no? Exactamente, esa es la cuestión, es decir, un periodismo sumamente crítico, un periodismo que revela pues temas de interés público, un periodismo que, como dices, pues es la base misma de su propia labor y de la democracia, y pues desafortunadamente, como ya comentabas, México ocupa los primeros 3 lugares en violencia contra la prensa. Solamente por arriba están Siria y Afganistán, para que veamos la magnitud de la problemática de países en guerra prácticamente. Pues México es comparable la violencia contra la prensa en ese sentido. Tan solo el año pasado registramos el año más letal contra la prensa, 11 asesinatos de periodistas, un asesinato cada 26 días. Se ha convertido en algo normal ya dentro de ciertos estados de la República, y a tal grado que está surtiendo efectos. ¿A qué me refiero con eso? Está teniendo consecuencias fatales en el flujo de información en regiones como Tamaulipas o Sinaloa, en donde prácticamente ya no se tocan ciertos temas. La autocensura se está convirtiendo en una forma de sobrevivencia. Entonces, a eso están orillando estos sujetos, estas personas que están agrediendo, que debido a la falta de investigaciones efectivas no sabemos quiénes son, y mucho menos se les lleva ante la justicia para que sean sancionados. Nada más para darte un dato, Marcela, el 99.75% de los casos de agresiones contra periodistas, y en esto implicamos amenazas, asesinatos también, por supuesto, ataques, lesiones, etcétera, el 99.75% de los casos se mantienen en la impunidad. Es superior al nivel de impunidad de por sí alarmante en la generalidad de los delitos contra la población, que es del 98%. No nos explicamos por qué, o tenemos varias hipótesis. A alguien le resulta funcional que la prensa no hable, pues, de todo lo que hablaba Miroslava, por ejemplo, ¿no? A alguien le viene bien. Entonces, por eso no hay interés en sancionar a los responsables. Ahora, ¿te parece a ti que como gremio, los periodistas, se ha hecho lo suficiente como para blindar el trabajo cotidiano? ¿Es la obligación del periodista o es la obligación del Estado de Derecho ofrecer las condiciones de máxima seguridad para el ejercicio de cualquier profesión? No, sin duda es la obligación del Estado, siempre, en última instancia, ¿no? El artículo 1 de la Constitución señala su obligación de promover, de garantizar, de respetar, de proteger los derechos humanos. Es el Estado el que tiene esta obligación. Los periodistas, las periodistas se han movilizado durante la última década, han incidido en la agenda pública para lograr mecanismos de protección. Hay uno a nivel federal, un mecanismo de protección a defensoras de derechos humanos y periodistas, que funciona o que se implementó desde el 2012. Hay una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en la PGR, eso nada más por decir a nivel federal. Hay un programa de agravios a periodistas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, la movilización, si bien pudiera ser mucho más intensa, si bien la unidad en el gremio pudiera ser mucho más fuerte, mucho más sólida,
para lograr mayores avances, pues sí ha habido impacto en que el Estado tome medidas. Sin embargo, estas medidas están fragmentadas. Estas medidas no atienden a una política pública integral de protección a periodistas, porque, por ejemplo, el mecanismo, cuando un periodista pide ayuda al mecanismo, le dan algunas medidas de seguridad que resultan en paliativos, que son reactivas, pero nunca se toman medidas preventivas para que eso no vuelva a suceder. Nosotros desde artículo 19 consideramos que la mejor medida preventiva es el ataque a la impunidad, porque precisamente la impunidad, el mensaje que manda es que nada te va a pasar. Nada más recordemos el caso de Cecilio Pineda, asesinado a principios de mes, de Ricardo Monluí y ahora de Miroslava Brecht, fueron cometidos a plena luz del día, porque había la certeza de que no les iba a pasar nada a los perpetradores. Yo creo que esa es la mejor medida de protección y de prevención, el ataque y el abatimiento de la impunidad. Sí, claro, pero se antoja lejano y no a corto plazo, de manera inmediata. ¿Y cuántos periodistas más asesinados tendremos que sumar a esta cuenta, a este rosario de periodistas que han perdido la vida precisamente por el ejercicio de su profesión? Sí, exactamente, se antoja difícil porque no es nada más el problema de una fiscalía especial, en este caso para la libertad de expresión, es el caso de todo el sistema de procuración de justicia que está colapsado, que es ineficiente, que no da acceso a la justicia a las víctimas, pero yo creo que ese es un buen llamado de atención, precisamente para que los grupos, los colectivos, las redes de periodistas se sumen a la movilización por cambios profundos en la agenda de procuración de justicia. Ahorita están en veremos la decisión sobre la próxima Fiscalía General de la República, quién va a ser el nuevo fiscal, etcétera. Es decir, yo creo que ahí empieza a haber interés, ahí se empiezan a sumar voces y creo que es muy importante, porque la impunidad nos pega a todos y además en el caso de los delitos contra la prensa, los agraviados por supuesto son directamente los periodistas y sus familias, pero también la sociedad que deja de recibir esa información, esas voces críticas, esas voces que nos dan información importante de interés público. En el caso de Miroslava, pues simplemente reveló que en los municipios serranos de Chihuahua había una connivencia entre el PRI y el crimen organizado, y entonces había candidatos del crimen organizado. Pues por supuesto que eso la ponía en riesgo, pero en un país verdaderamente democrático eso debería de ser normal. Exacto. No se deberían de callar los periodistas para revelar este tipo de relaciones. Entonces, sí es una lucha larga, es una lucha que ya se está dando, pero evidentemente yo creo que es un momento de oportunidad para que volteemos a ver hacia el interior también del gremio, de los medios de comunicación, que se empiece a hablar de la violencia contra la prensa, no solamente cuando ocurren estos terribles hechos, sino todos los días, porque todos los días hay agresiones contra periodistas. Nada más un dato, Marcela, 426 agresiones contra la prensa registramos el año pasado, es decir, una cada 20 horas. Uh-huh, es decir, diario están ocurriendo agresiones contra periodistas. Yo creo que esto tiene que ser una agenda permanente, incluso en los propios medios de comunicación. Claro, y los victimarios no solamente son los narcotraficantes o los delincuentes con tanto poder, porque luego hay agresiones que pueden ser más veladas, ¿no? Más sutiles, pero que están ahí de manera constante. Exactamente, tocas un punto importantísimo. De entrada, las agresiones que hemos registrado, estas 426, pues el tipo de perpetrador, por tipo de perpetrador también las hemos clasificado, encontramos que más del 50% son cometidas por funcionarios públicos. Esto nos habla de una realidad que se contrapone al discurso oficial y a la creencia común de que es el crimen organizado el que está atacando a la prensa. Muchas veces las relaciones no son muy claras, o las fronteras entre crimen organizado y gobierno no son muy claras, y a veces es complicado. Pero muchas de las agresiones es identificado el perpetrador y son autoridades sobre todo de los estados y de los municipios quienes atacan directamente a la prensa. Ese es un dato demoledor, y precisamente pues eso nos explica también el grado de impunidad que existe. Uh-huh. Porque muchas de las veces son los propios agresores los que se terminan investigando a sí mismos, lo cual es un absurdo.
Entonces, esto sí coloca en una situación de vulnerabilidad a la prensa. Y lo que comentabas también, otro tipo de censura más sutil, no sé, las presiones fiscales sobre las empresas de medios de comunicación cuando no les gusta algo a los gobernantes en turno, el tema de la publicidad oficial que te doy y te quito de acuerdo a que me guste o no tu línea editorial, muchos tipos de presiones, ¿no? El espacio radioeléctrico, este tipo de censura sutil, en donde, por ejemplo, nosotros revelamos un audio en Michoacán hace un mes, donde la coordinadora de comunicación social le sugería a un periodista bajar una nota, porque ella decía, yo hablaba en mi calidad de profesional de periodismo. Perdón, señora, se llama Julieta López, usted es funcionaria pública y usted no puede sugerir qué se publica y qué no. Entonces, ese tipo de cosas que se dan en el día a día y que evidentemente no son registradas en esta cuantificación de agresiones contra la prensa. Exactamente, porque se habla mucho de los códigos de ética, por ejemplo, de las empresas de comunicación, pero ¿dónde están el código de ética con el que actúan en el día a día los funcionarios? ¿No? Porque ahí está como una realidad presente que también incide directamente en las coberturas, en la calidad y la cantidad de información respecto a ciertos temas de la agenda de todos los días de los municipios o de los estados. Exactamente. Yo creo que hay también, incluso más que un tema también de ética, por supuesto, pero también hay un tema de responsabilidad, claro, incluso legal, claro, por parte de los funcionarios públicos, un sistema de una relación compleja que hay entre el poder político y los medios, es histórica, pero yo creo que esta situación precisamente revela que hay un colapso en esa relación y que la prensa está buscando nuevos espacios y que la prensa se tiene que ir renovando a partir de las nuevas plataformas digitales. Ya muchos gobernantes odian las redes sociales porque ya no se puede ocultar la información como se podía hacer hace incluso 10 años. Entonces, pues precisamente yo creo que vamos avanzando en eso, dentro de lo terrible y lo doloroso que ha sido que en 20 días asesinen a 3 periodistas. Si podemos sacar alguna lección, alguna moraleja o encontrar alguna ventana de oportunidades, precisamente esto, reflexionar sobre el periodístico en México, sobre las condiciones para hacerlo y exigir cada. Claro. Leopoldo, una pregunta más. Estamos conversando con Leopoldo Maldonado del programa de protección y defensa de artículo 19. Una pregunta más que tiene que ver con una práctica pues muy vinculada a la intimidación, que es el espionaje, y que no estamos hablando de películas de acción, sino estamos hablando de la realidad cotidiana. Porque esto es una violación al espacio íntimo de un periodista, y se supone que hay una ley de protección de datos personales que bueno, te obliga a tantísimas cosas, pero acá tal parece que también estamos pisando terrenos de impunidad. Sí, estás tocando un tema muy, muy complicado, que una tendencia sumamente preocupante, que es esto, el espionaje, no de la vieja escuela, ¿no? De intervención telefónica, como decían, estás enchufado, ¿no? Porque te tenían cableado, ¿no? Ahora tan fácil como instalarte un software malicioso, un malware en tu celular para tener un control absoluto de tus aplicaciones, de tus correos, enterarse de toda tu vida. Son casos ya documentados como el que se publicó hace poco más de 6 meses de Rafael Cabrera, equipo de investigación de Aristegui Noticias, donde justo le llegó un mensaje que tenía un link, y ese link tenía software malicioso. Lo mismo está sucediendo con activistas. El New York Times hizo público hace unos meses también que los activistas que están impulsando el impuesto refresquero, el impuesto al refresco, estaban siendo espiados. Y tenemos conocimiento de otros casos. Evidentemente es muy preocupante. Hay un marco legal sumamente flexible para el espionaje, sumamente laxo para las autoridades. Sabemos que, por ejemplo, la famosa Ley Federal de Telecomunicaciones habilita a cualquier autoridad en materia de seguridad y procuración de justicia
sin necesidad de una orden judicial para que puedan pedir tus datos y tus registros de llamadas. Es decir, esto es sumamente peligroso porque no sabemos en manos de quién va a acabar esta información. Exactamente. Leopoldo, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por ser parte del programa Contextos a través de tu voz e incidir sobre este tema que la verdad nos tiene muy preocupados, pero más que preocupados también muy ocupados de no cejar, porque creo que la intimidación está a todas luces sentando sus reales y no es posible, porque finalmente sin una prensa libre no podemos construir una democracia. Exactamente, pues muchas gracias por el espacio, Marcelo. Muchísimas gracias, Leopoldo Maldonado, oficial del programa Protección y Defensa de Artículo 19.